Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y después leeremos el versículo 5. Dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Pueden tomar asiento. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y posibilidad de que nos da, no solamente de poder estar el día de hoy en su casa de oración, sino de igual manera poder compartir en y a través de las diferentes enseñanzas que a través de estos servicios se nos presentan. A través de lo que es la escuela sabática, de lo que es este trimestre, la lección de hoy, muy interesante, de mucha enseñanza y de aplicación. Y de igual manera esperaríamos que el mensaje o el tema de esta mañana también pueda ser de una gran bendición. Si recibieron el boletín, hubo una pequeña discordancia, pero se los voy a comunicar. El título del mensaje para el día de hoy es sensación. Ahora, cuando escuchamos la palabra sensación, podemos tener diferentes probablemente ideas o conceptos, porque sensación viene de la palabra sentidos, y los sentidos es a través de lo cual percibimos lo que es el mundo. Es más, el espíritu de profecía nos da una enseñanza muy grande relacionada con eso, donde dice que debemos de cuidar las avenidas del alma, porque todo lo que entra a nuestra mente, a nuestro cerebro, entra por medio de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olfateamos, lo que gustamos, lo que oímos y de igual manera las cosas que sentimos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con aquellas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es nuestro cerebro hay una parte física, pero hay una parte que no logramos ver y es la parte de las interacciones que en nuestro cerebro suceden. E interesantemente lo que se ha visto o lo que se ha llegado a saber es de que absolutamente todas las informaciones que entran a nuestro cerebro quedan allí registradas. Tenemos un nivel en nuestro cerebro que es el consciente, tenemos el subconsciente y también tenemos el inconsciente. Yo no estoy aquí para promocionar películas. La sonrisa está porque parece que voy a promocionar de todas maneras una. Pero a mí a través de la vida me ha llamado mucho la atención las caricaturas. Y entre las caricaturas me tocó más o menos reciente ver con mis hijos una que tiene por nombre De adentro hacia afuera. Probablemente no lo reconozcan porque está en inglés y en inglés se llama Inside Out. Eso para mí es un peliculazo. ¿Por qué? Los creadores de esta película básicamente lo que hicieron es tratar de enseñarnos la manera como funciona el cerebro. Y lo pusieron a través de 5 partes principales que son las activas. Pero lo que nos enseña en la película también es que, por decirlo así, detrás del telón y por adentro y muy profundo, hay un montón de cosas de las cuales uno no se da absolutamente nada de cuenta. Así que me ha tocado ver no tantas películas, algunas de ellas les digo, "Ñe", pero esa hasta ahora está ahí arriba. Hay algunas cosas con las cuales no estoy tan de acuerdo, pero eso sería tela para cortar en otra ocasión.
Pero lo que nos enseña esa película es de que los sentidos, o a través de los sentidos, entra información a nuestro cerebro y ese nos va a afectar y va a hacer o decidir quiénes somos. Por ejemplo, usted es la persona que es porque usted aprendió a ser quien es. ¿Y cómo aprendió usted a ser lo que es? Por medio de las experiencias que usted vaya vivido, la manera como los interpreta y cosas así. Y eso es lo que hace de usted el individuo que es. Así que vamos a estar hablando acerca de sensación. En el sentido de aquellas cosas que percibimos. Y en cuanto a lo que es nuestros sentidos, va a ser una de las maneras también por medio del cual nosotros adoramos a Dios. Así que la manera como vamos a estar tratando de unir esto es de que los sentimientos relacionados con lo que es la adoración. Y como vamos a entrar en eso, entonces me gusta usualmente empezar por lo que es la definición y vamos a empezar por lo que es ¿qué quiere decir adorar? Porque estoy casi seguro que si le preguntara a la mayoría de los que estamos aquí presentes y probablemente los que nos están viendo por las redes, que qué es lo que estamos haciendo y diría usted, estamos adorando a Dios. Bueno, vamos a ver si encaja con la definición. Adoración dice, expresar reverencia, amor y servicio a Dios. Expresar reverencia, amor y servicio a Dios. Aún la Biblia nos dice, Dios está en su santo templo, ¿qué cosa? Calle delante de él todas las gentes. Expresar amor. Cuando estamos hablando de amor, el amor usualmente por definición no es tanto lo que yo recibo, sino más bien ¿qué cosa? Lo que yo doy. Entonces, si venimos para adorar a Dios y nos sentamos y entonces estamos como, véngase para acá, adivinen qué no estamos haciendo. Y eso no lo dije yo, lo dijo la definición. Y para hacerlo más hincapié, la última parte dice que debe ser un servicio. Y recuerdo una frase que mencionaron una vez, y usualmente para esa frase hay que pensar, dice, el que no sirve, no sirve. Vi algunas caras como que, ¿qué? El que no sirve, no sirve. Y por ahí va la cosa. Si no damos servicio, no servimos para nada. Entonces, se trata de adoración a Dios, se trata en una parte muy importante lo que nosotros logremos dar. Otra, en cuanto a la definición de adoración es reconocer la santidad y grandeza de Dios. A través de lo que son los ejemplos bíblicos, frecuentemente cuando Dios se aparecía a alguna persona, lo que hacía ese individuo era que usualmente caía a los pies de Dios. Porque cuando Dios se presenta delante de nosotros, vamos a ver una inmensa diferencia entre las dos partes. ¿Y por qué es que llegamos a la conclusión de presentar este tema? Interesantemente, está basado en parte de lo que fue el estudio de la lección de la escuela sabática de la semana pasada. No sé cuántos recuerdan, pero la semana pasada la parte principal de la lección estaba enfocado en Éxodo capítulo 32 y entonces les voy a invitar para que podamos ir para allá. Estamos hablando acerca de sensación, lo que tiene que ver con los sentidos desde el punto de vista de adoración. Éxodo capítulo 32 y vamos a empezar en el versículo número 1. Dice Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Una de las cosas que vamos a ver en este versículo interesante, bueno, en términos generales aquí vamos a estar hablando acerca de lo que es idolatría. Pero idolatría es como algo que tiende a resaltar. Pero hay un montón de cosas que están alrededor de esto. Y aún dentro de lo que es esto del aspecto de la idolatría, no sé si se dan cuenta de que todo el pueblo en un conjunto reconocen una necesidad que tienen. ¿Cuál es la necesidad que está reconociendo el pueblo en este versículo? ¿Perdone? La necesidad de adorar. Uno. Y también podríamos decirlo así, que era su necesidad de Dios. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate y qué cosa, haznos dioses, ¿para qué? Para que vayan delante de nosotros. O sea, estaban reconociendo su necesidad de dirección. ¿Qué tipo de dirección? Divina. Y toda la iglesia dijo, amén. Bueno, no, tranquilo. No, tranquilo, no amén. Ahorita vamos a ver por qué. Reconocieron esa necesidad. Ok, vamos a seguir. Allí nos vamos a brincar ahora al versículo 6 y 7, allí mismo de Éxodo 32. Versículos 6 y 7 dice, al día siguiente, ¿qué hicieron? Madrugaron. ¿Se pueden identificar ustedes con esto? ¿Madrugaron? ¿Quién madrugó hoy? Y no veo manos levantándose. Bueno, así que vamos a decir que hasta ahora este grupo es más espiritual que los que estamos aquí. Dice, y al día siguiente madrugaron y dice, y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. ¿Quién hizo sacrificios esta mañana? Van dos y nos van ganando feo. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Bueno, ¿sí desayunaron? Para los que no comieron van 3-0, o si no van 2-1. Pero de todas maneras nos van ganando. Y se levantó a regocijarse. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué cosa? No. Recuerda que le había dicho que tranquilo con el amén. El pueblo reconoce que tiene su necesidad de adorar a Dios. ¿Está bien? Madrugaron. Comieron para que durante el curso del día el hambre no los distraiga de lo que están haciendo. Hacen su sacrificio y su holocausto. Todo va bien. Y ahora va diciendo Dios, vaya porque el pueblo se corrompió. O sea, a veces hay algunas cosas en la Biblia que son un poco difíciles de entender. Así como aquel versículo que les dije que anteriormente me traía mucha confusión. Mateo 7:21. En aquel día llegarán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y todo el pueblo dijo, pero el Señor dijo, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no los conozco. Una adoración a Dios que Él no reconoce y no acepta. Caray, no se me adelante que eso está en el sermón.
Vamos de ahí donde estamos, ahí mismo en Éxodo 32, pero ahora vamos a pasar al versículo 17 al 19. Ahora, mientras el pueblo está en esta celebración de adoración a Dios, hay otros que no están allí y lo escuchan. ¿Y cuál es el concepto o la idea que toman de esto? Versículo 17 dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, porque él estaba con Moisés, ¿dónde? En el monte. Dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Alarido de pelea. ¿Cómo suena un alarido de pelea? Como un pleito, contienda, o sea, hágase cuenta que es una gritadería. ¿Han escuchado ustedes acerca de adoración a Dios donde hay gritadería? ¿Será eso adoración a Dios? La gente que lo está haciendo puede decir, estamos adorando a Dios. La gente que lo escucha de afuera dice, parece que se andan peleando. Pero pues después viene la aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Dice el versículo 18. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Ah, estaban cantando. Pero el canto que tenían parece que se estaban peleando. A veces pueden estar un poco confusas las cosas. Y versículo 19 eventualmente dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, ¿qué cosa? Vio que el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, tenemos una idea de lo que es el escenario que se nos está presentando aquí. Creo que todos estamos bien hasta aquí. Entonces vamos a comenzar a hacernos algunas preguntas. Y la principal pregunta que vamos a hacer es, ¿qué es lo que provocó este, llamémoslo, desenfreno que el pueblo tuvo? ¿Qué fue lo que causó que ellos se pusieran de la manera como se pusieron? Número 1. ¿Miró mis apuntes? A ver, te voy a poner mis apuntes para acá. Exactamente. Éxodo 32:1 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, y entonces el resto del capítulo, la tardanza. La tardanza provoca ciertas cosas. La tardanza provoca ciertas cosas. ¿Cuáles son las cosas que provoca la tardanza? Desánimo, desesperación. Todo eso es válido y lo vamos a poner en segundo plano. La tardanza provoca que se revele lo que realmente hay en el corazón de la persona. Si Moisés hubiera subido y bajado en 1, 2 o 3 días, no pasaba nada, alabado sea Dios, nosotros le somos fieles a Él. La tardanza de Moisés hizo que en ellos se desarrollara lo que ya tenían dentro de su corazón. Hay una frase que me ha tocado escuchar que dice, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón del pueblo de Israel. Y en la tardanza de Moisés se reveló lo que estaba en el corazón de ellos. Muy parecido a otra frase en español que dice, el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando queremos ver cómo es una persona, realmente lo que hay que hacer es, ¿qué cosa? Darle poder.
Y cuando recibe el poder va a revelar realmente quién es. La tardanza básicamente lo que hizo fue revelar lo que ya estaba dentro de ellos. En cuanto a lo que es la pregunta, ¿qué fue lo que lo ocasionó? Lo que es la tardanza de Moisés. Ok. Todo lo que estudiamos o vemos debemos de esperadamente tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Tardanza, tardanza. ¿Dónde hemos encontrado o visto eso anteriormente? ¿Se recuerdan que Jesús dice, he aquí vengo pronto? Ah, caray, qué pronto ha venido, ya han pasado 2000 años y todavía falta. Pero adivine qué cosa. Porque ese tiene la palabra tardanza, pero no tanto metería ese allí. Porque ese versículo lo que está haciendo es explicando la razón de la tardanza del Señor. Pero al punto al que vamos es, ¿se ha tardado el Señor o no? Él ha presentado varias enseñanzas en donde Él dice, ¿sabe qué? Voy a tardar. Una de las que más conocemos es las 10 vírgenes. Y tardándose el esposo, ¿qué sucedió? Se durmieron. Y entonces, esa tardanza de el esposo, lo que hizo fue revelar la condición. Porque si el esposo hubiera llegado a tiempo, adivine cuántas de las vírgenes hubieran entrado. Todas. ¿Por qué? Porque todas tenían sus lámparas y tenían luz. Pero habían unas que tenían suficiente aceite y algunas que no tenían suficiente aceite. ¿Y cómo fue que se reveló quiénes son las que no tenían suficiente aceite? La tardanza. La tardanza revela lo que es la condición que hay. Al tardarse el Señor en su venida, ¿qué cosa está revelando en su vida la tardanza del Señor? No, ya para qué. La tardanza. Ahora, la otra cosa que revela esto es de que los que están en posición de liderazgo, en vez de, como debería de ser, aferrarse a un escrito está, a veces se tiende a ir por la tangente de lo que es la preferencia del pueblo. ¿A qué se referirá con eso, hermano? Ah, no, pues venga conmigo. Ahí estamos todavía en Éxodo 32. Vamos a ver, a comenzar desde el versículo 4. Éxodo 32, 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Ahora, para que entendamos eso, ¿a quién se refiere con él lo tomó de las manos de ellos? ¿Quién es el él? Aarón. ¿Qué tomó de las manos de ellos? ¿Perdone? El oro. ¿De dónde tenían oro ellos? De sus oídos, de sus cuellos, brazos, etcétera. Ah, caray. ¿Y qué hacían ellos con eso? ¿Qué hacían ellos con eso? Se adornaban. ¿Y por qué se adornaban? Porque lo habían recibido de ¿quiénes? Los egipcios. Ok. Ahora el pueblo de Dios está agarrando las cosas del pueblo que no es de Dios y está haciendo las cosas que hace el que no es el pueblo de Dios. Y esas cosas que hace el pueblo de Dios, que no debería estar haciendo porque lo hace el mundo, ahora eso viene a ser su piedra de tropiezo, con lo cual llegan a caer. Ah, no, bueno, me metí demasiado en eso. Ese no es el tema, perdón. Devolvámonos a lo que estamos viendo. Le dio forma de buril, versículo 4, e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? El pueblo, ok, el pueblo es el que está diciendo esas palabras. Israel, estos son tus dioses que te
Sacaron de la tierra de Egipto. Ah, caray, a ver. ¿Hace cuánto tiempo habían salido ellos de Egipto? Más o menos tendrían como 1 mes y medio a 2, más o menos. Algunos dicen esa cantidad, algunos dicen que hasta probablemente hasta 3 meses, pero el cálculo más o menos diríamos que es, pongámosle en medio, digamos unos 2 meses. ¿Cuándo fue creado ese becerro de oro? Pues en ese mismo momento en donde estaban. ¿Y hace cuánto tiempo habían salido? Hace más o menos unos 2 meses. ¿Cómo es que ese becerro que acaban de hacer fue el que lo sacó? ¿Se dan cuenta cómo es que la idolatría nos hace no pensar correctamente? Esos son los dioses que te sacaron. El día anterior le dijeron a Aarón que le hicieran un dios para que los llevara de vuelta a Egipto. Al día siguiente dicen, esto que hicieron entre ayer y ahora es lo que nos sacó de Egipto, y basado en sus palabras de ayer, es este el que nos va a volver a meter a Egipto. Pues ¿para qué salieron? No nos hace pensar bien. Ok, ahora vamos a llegar en lo que podríamos llamar el meollo del asunto, porque dice el versículo 5, y viendo esto Aarón, ¿qué cosa hizo? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a... Ah, caray. El pueblo se está yendo, como se dice en esta área, el pueblo está agarrando monte y Aarón corre adelante de ellos y dice, síganme los buenos. Él, con el desenfreno que tienen yendo por el camino equivocado, él los conduce por el mismo camino equivocado por el cual están yendo. Aquí vemos muchas cosas que están sucediendo. Analizando lo que es este mismo aspecto, podríamos ver, por ejemplo, en el versículo 3, lo que es la dadivosidad que la gente tenía relacionado con eso. Versículo 3 dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. No les dolió, no les costó la contribución y la donación que iban a hacer para el culto religioso. Siguiente, se mostraron muy espirituales. En el versículo 4 dice, después de que se formó, al final dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y de igual manera, en el versículo 6, ya más o menos lo habíamos mencionado anteriormente, no les importó la hora que tenían que levantarse para lo que es el culto, porque dice en el versículo 6, y al día siguiente, ¿qué hicieron? Madrugaron y siguieron ofrendando, porque dice, y ofrecieron holocaustos y presentes de ofrendas de paz. La idolatría en medio de lo que es el pueblo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el versículo que leímos para lo que es la lectura bíblica? Vamos a volver a 2 de Timoteo capítulo 3. Pero ahora no vamos a leer el versículo 1 y 5, sino que vamos a leer del 1 al 5. Y dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? De los que no están adorando a Dios.
Por mucho tiempo me ha tocado escuchar que la gente dice, sí, esa es la condición del mundo. ¿Saben qué? Esa es la condición, pero de la iglesia. ¿Y por qué sabemos que es de la iglesia? Por lo que dice el versículo 5 principalmente. Porque dice, tendrán apariencia de alabado sea Dios, glorificado sea su nombre, santo, santo es su nombre. Y después sale la persona, después de haber dicho eso, y comienza a maldecir al que se le cruza en la calle, a pelearse con su vecino porque su perro le hizo pipí en la cerca y se le cayó un poquito de este lado, y no llevándose bien con sus compañeros de trabajo, porque uno de ellos se enfermó, no pudo venir, y ahora a usted le tocó trabajar un poco más de lo que cree que debería de haber hecho. Pero en el fin de semana, alabado sea su santo nombre. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Y el problema es que, como en el caso que sucedió allí con Aarón, muchas veces lo que es el liderazgo no ayuda mucho en este sentido. En 2 de Timoteo capítulo 3 se presentan los problemas que la iglesia estaría teniendo relacionado con lo que es su estilo de vida. Pero en el versículo 4 se nos da un poco, en el capítulo 4, perdone, se nos da un poco más de información. 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a leer probablemente los primeros 3 o 4 versículos. Segunda de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quienes, a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, o sea, en la segunda venida. Dice, que prediques ¿qué cosa? La palabra, o sea, un escrito está, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las iglesias que son más populares hoy en día son las iglesias que solamente predican, Cristo te ama, murió por ti, vino a salvarte, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca le dice, arrepiéntate, cambia, deja de hacer lo que estás haciendo, porque si sigues por ese camino te vas a perder. Esas son las iglesias que se llenan comparado con las iglesias que dicen, ¿sabe qué? Este es el camino que puso el Señor, ese es el camino por el cual debe de usted seguir. No solamente eso, sino que eventualmente dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando, ¿qué cosa? No sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta esto y esto, entonces voy a buscar a alguien que me diga lo que quiero. Eso me hace recordar una historia. Estaba Acab y Josafat. Acab era el rey de Israel y Josafat era el rey de Judá. Tenían el parentesco de que una de las hijas de Acab era la esposa de Josafat, y entonces fue una de esas en donde hubo reunión familiar real. Y cuando se unen y le dice a Acab a Josafat, ¿sabe qué? Este pueblo me está dando problemas, voy a ir a hacerles guerra. ¿Viene y me acompaña? Claro que sí, suegro, usted sabe, lo mío es lo suyo y lo suyo es lo mío, así que vámonos. Antes de que vayamos, consultemos a Dios. Y dice, no, sí, yo tengo a mis profetas, y se trajo 400 profetas, y todos le estaban diciendo, ve a la guerra, Dios te va a dar la victoria. Y cuando vio ese montón dijo, ¿no tiene usted un profeta de Dios? Pues la verdad sí, hay un profeta aquí que se llama Micaías. Dice, pero a mí no me gusta como él profetiza, porque frecuentemente me dice lo que no me gusta oír. ¿Qué es lo que iba a suceder en los últimos tiempos? Van a amontonarse maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. O sea,
van a estar oyendo básicamente aquello que quieren oír. Ahora, usted tiene una pierna con gangrena. ¿Qué es lo que usted quiere oír? ¿No quiere oír nada? Que no me la amputen. 1, que me den tratamiento. O sea, fomentitos, sobaditas, un poquito de ejercicio, una pastillita y aparte de eso, que el tratamiento no me duela tampoco. Entonces, va con un médico y le dice, no, ¿sabe qué? Tenemos que amputar. Este médico no sirve para nada. Ok. Entonces va con otro. No, ¿sabe qué? Yo sé que esa hierbita y esto y que el otro le vamos a poner y esto y que el otro y 2 o 3 veces al día. Y mire, usted va a salir de aquí caminando. Este me lo mandó Dios. 3 días después sale en el periódico, en la sección de obituarios, fulano de tal falleció. Sus servicios fúnebres serán tal. Invitamos a todos los conocidos que vengan a darle el pésame a la familia. No se trata de lo que queremos escuchar, se trata de lo que necesitamos. Ahora, todos hemos venido a la casa de Dios en obediencia a su palabra, amén. Traemos nuestras ofrendas, amén. Hemos cantado, amén. La pregunta es, ¿acepta Dios todas las cosas que hemos hecho hasta aquí? Y ahí es donde voy a hacer una transición de mi voz y voy a hablar con la voz del hermano Fernando y vamos a ir a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7 y con esto nos preparamos para concluir. Dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué cosa? Amén. ¿A quién se lo trajo? A Jehová. Y todos dicen, no tan rápido. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y dice, y miró Jehová con agrado ¿a quién? Ok. Hay que decir las cosas completas y como son. Y vio Dios con agrado ¿a quién? De nuevo, hay que decir las cosas completas y como son. Y vio Dios con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Nuestra aceptación delante de Dios va a estar dependiente de la ofrenda que le traigamos. ¿Por qué digo eso? Miremos el siguiente versículo para constatarlo. 5. Pero no miró con agrado ¿a quién? Ok. Miró con agrado a Abel y su ofrenda, no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Si lo estaba trayendo a Dios. No era lo que él les había especificado. Cuando nosotros venimos aquí, estamos haciendo lo que Dios había especificado porque, créanme, Caín vino al lugar apropiado, adecuado. Hizo su altar y lo estaba dedicando a la persona adecuada. Solamente le falló una cosita, que era que la ofrenda que él presentó era relacionada con, hágase cuenta, apaciguar la ira de un Dios.
¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel era una ofrenda de sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Debe de haber, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La ofrenda que le trajo Caín era para decir, ¿sabe qué? Yo le doy esto a usted para que usted y yo estemos de buen gusto. Pero ¿qué va a pasar con el pecado de él? Va a quedar igualito. Por eso hasta Dios le dice más adelante, si bien hicieres, serás aceptado. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda a Dios, estamos cumpliendo con lo que Él nos está pidiendo. Es más, la lección de esa semana agrega un poco más a esto, porque la lección de esa semana nos hace ver que la salvación es conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios es un aspecto o un factor progresivo. Moisés, desde su niñez y su crecimiento, había oído acerca de Dios. Después del episodio de la zarza ardiente y aún por medio de estar al frente del monte de Sinaí, tuvo una comunión con Dios. Pero eso no era suficiente, necesitaba un paso más. ¿Y cuál era ese paso? Conocer el camino de Dios, para que a través de conocer el camino de Dios, ¿qué cosa? Lo conociera a Él. Éxodo 33:13 dice, si he hallado gracia en tus ojos, oh Dios, dice, muéstrame tu camino para que te conozca. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Salmo 73:13 dice, oh Jehová, tu camino está en el santuario. Y esa es la razón por la cual como iglesia estamos tomando este tiempo, los miércoles de noche, para estudiar acerca de el santuario. Porque el fin y el objetivo de nuestra fe, ¿qué cosa es? La salvación. ¿De qué nos valdría si venimos todos los sábados de mañana, sábados de tarde, miércoles, obra misionera y todo lo demás, y de todas maneras no nos salvamos? ¿Valdría la pena? Hubiéramos vivido una buena vida ejemplar, pero la cosa es, ¿habría valido la pena? ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? Esto tiene que ver con lo que es nuestra adoración, y nuestra adoración tiene que ver con nuestros sentidos. No nos vayamos necesariamente por las cosas externas, sino por lo que es un así dice Jehová. Conocer a Dios es ser amigos de Dios. Y eventualmente, cuando llegamos a ser amigos de Dios y nos acercamos y tenemos esa relación más estrecha con Él, hay una cosa que se va a notar. Moisés había llegado a conocer acerca de Dios y le sirvió, claro que sí. Se presentó delante de Dios y habló con Dios como ninguno de nosotros ha hablado con Dios. Lo cual era un progreso y está muy bien. Pero ese no era la meta o el punto final. ¿Cuál era el punto al que se debía de llegar? Tener tal entendimiento y tal interacción con Dios. ¿Y saben qué es lo llamativo de eso? A través de ese tiempo, Moisés no se dio cuenta de eso. Fueron otros los que le dijeron. A pesar de que había subido al monte varias veces y hablado con Dios, en esta ocasión, cuando fue mostrado a él su gloria, ¿sabe lo que sucedió? Su rostro resplandeció.
porque ahora no era de lo que era el externo, sino que era algo que él había experimentado y brotó. Termino con esto. Y se me hace interesante porque creo que fue guiado por Dios. El hermano Abundio en la clase me hizo una pregunta para la cual no estaba preparado, así que yo no tenía respuesta. Le dio una respuesta y dentro de mí dije, ¡ah, caray! La pregunta era, en la Biblia se presentan lo de los números 40. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, numerología, ¿qué significa el 1? ¿Qué significa el 3, el 7, 10, 12? El 40 nunca lo había, me estoy confesando y delante de tanta gente. Pero después me puso Dios en la mente, ¿sabe qué? El 40 se presenta varias veces y lo interesante es de que casi siempre o siempre que yo recuerdo el número de eso tenía que ver con un ayuno que estaban haciendo. Por ejemplo, Moisés, 40 días y 40 noches ayunó y él lo hizo 2 veces. Después de eso, Elías, 40 días y 40 noches ayunando. Y después, Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y todas esas los prepararon para una obra grande que iban a realizar, una consagración. Y es más, como iglesia a veces tenemos los 40 días o 40 noches de consagración y hasta tenemos el librito y todo eso y vamos por él. Ok. Pero ¿saben lo que me llama más la atención? Las personas que pasaron por los 40, ¿sabe dónde se reunieron eventualmente? En el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración, ¿qué sucedió? Pues se transfiguraron, claro está, pero era una gloria que reflejaron. Y todos ellos habían pasado por los 40. ¿Ha pasado usted por los 40? No me refiero a la edad de los 40 años. Eso yo ya lo pasé. Me refiero a la consagración con Dios. Porque eso es lo que hizo el cambio en ellos. Y al haber pasado por eso, llegan a tener una situación y una posición tal con Dios que ellos ahorita, esos 3 que pasaron por los 40, ¿dónde están ellos ahorita? ¿Quiere usted estar en los cielos? Les recomiendo el número 40. Que Dios nos ayude. Ahora, el objetivo no es ser semejante a Elías o Moisés, porque ellos tuvieron sus faltas. Aunque si nos hubiera tocado estar en el tiempo de ellos, ellos hubieran podido decir, como Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿De quién debemos de ser semejantes? A Jesús. Entonces, por eso les invito para que colocados en pie podamos terminar con el himno 280. Ser semejante a Jesús. 280.